Seguramente, si han escuchado la palabra género, pueden venir a su cabeza muchas imágenes sobre lo que aquello representa, y más en nuestros días, en los que abunda una gran cantidad de información de manera inmediata por medios de comunicación y por redes sociales, en el marco de nuestra era digital. Hoy queremos contarles un poco al respecto, explicar algunas definiciones para que sea mucho más comprensible para ustedes la necesidad de pensar y actuar en armonía con la equidad, la igualdad, la no discriminación y la eliminación de las violencias basadas en género. Empecemos por género. ¿Qué es el género? El género, como categoría de análisis, comprende de manera histórica los roles, los comportamientos, las actividades y los atributos que una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres, los cuales son aprendidos y apropiados por excelencia en la familia, la escuela y la sociedad en general, desde el aspecto relacional e individual, a diferencia del sexo, concepto que suele equipararse equívocamente al género y el cual se refiere a las características fisiológicas y sexuales que tiene una persona al nacer, sobre las cuales se asigna una identificación de hombre, mujer o intersexual. Este último de acuerdo con la combinación de rasgos biológicos, cromosómicos masculinos y femeninos. Y después de haber dicho todo esto, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de identidad de género? La identidad de género es esa manera en que las personas se autorreconocen respecto a la opción de género que han asumido, teniendo en cuenta su cultura y los discursos que han moldeado su personalidad, así como las ideas sobre sí mismo y los demás. Puede ubicarse en las opciones hegemónicas, hombre y mujer, a las cuales se denomina como cisgénero, algunas no hegemónicas y aquellas que abarcan aspectos de ambas o no se enuncian en ninguna de ellas, como transgénero, no binaria y fluida. Por otro lado, la orientación o preferencia sexual remite a la expresión de un interés erótico, romántico y o sexual hacia otra persona o consigo mismo. Es decir, habla de lo que se prefiere a la hora de ejercer la sexualidad y puede dirigirse hacia el mismo sexo, el sexo contrario o ambos sexos o identidades de género diferentes. Esta expresión incluye fantasías, sentimientos, emociones, cortejos, relaciones de pareja, relaciones sexuales y similares. De este modo, hay personas con preferencia homosexual, heterosexual, bisexual, demisexual, pansexual, entre otras. Como se habrán dado cuenta, dentro de nuestras sociedades ha sido recurrente asociar la identidad de género y la orientación sexual a las únicas formas en las que se ha enmarcado el mundo de la sexualidad y el género, ser hombre o ser mujer, dejando de lado la diversidad de formas de expresión y relacionamiento entre las personas e imponiendo roles, estereotipos y prejuicios sobre lo que es femenino, lo que es masculino y sobre modelos hegemónicos, binarios y heteronormativos. De esta forma, no coincidir con aquellas etiquetas establecidas ha conllevado a situaciones de desigualdad, inequidad y discriminación, detonando en situaciones de violencia hacia la diferencia. Esto conlleva directamente a situarnos sobre las violencias basadas en género, entendidas como cualquier actuación, conducta, manifestación o amenaza en contra de una persona, su dignidad e integridad por razón de su sexo, género, identidad de género u orientación sexual, que pueda ocasionar la muerte o el daño físico, sexual, emocional o psicológico, económico y patrimonial. Estos actos pueden ser producidos y reproducidos en los ámbitos público y privado. Es importante comprender que todas estas actuaciones se expresan en relaciones históricas de desigualdad a razón del sexo, del género o la orientación sexual, transgrediendo el desarrollo del ser humano y también directamente relacionándose con las condiciones raciales, étnicas, culturales, de clase, discapacidad, de conflicto armado, migración, entre otras. De esta manera se enmarcan o se manifiestan en situaciones de violencia directa, cultural y estructural en relaciones de poder y dominación entre los sexos y reproduciendo esos imaginarios y estereotipos frente a la masculinidad hegemónica y a ese ideal de superioridad de ella frente a lo femenino o lo diverso, validada en elementos cotidianos y simbólicos asociados a una manera hegemónica de ser y comprender el mundo. Las diferentes olas del feminismo han posicionado en las agendas mundiales las diferentes demandas y necesidades de superación de la violencia. Lo anterior puede constatarse en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en
contra de las mujeres y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer. Estas convenciones han sido adoptadas en el bloque de constitucionalidad colombiano por la Ley 51 de 1981 y la Ley 248 de 1995 respectivamente. Esta última reconoce las diferentes violencias en contra de las mujeres como violaciones directas a los derechos humanos y la dignidad humana, con base en esas relaciones históricas de dominación del hombre sobre la mujer. En el ámbito internacional y nacional también existen diferentes normativos de política pública y jurisprudenciales que procuran la garantía de los derechos y la eliminación de la violencia o los diferentes daños contra las mujeres y los cuerpos feminizados. Al respecto, en Colombia existe la Ley 1257 de 2008. Esta ley va a ser de vital importancia para todos los procesos de sensibilización, prevención y sanción en torno a las diferentes situaciones de violencia y discriminación en contra de las mujeres. Esta misma ley también reformula otros códigos y procedimientos penales de nuestro país, como la Ley 294 del 96, y también establece los tipos de daño a los cuales son sometidas las mujeres con este tipo de violencias, como la violencia psicológica o el daño psicológico, patrimonial, económico, físico y sexual. Aún con tantos desarrollos normativos a nivel nacional e internacional, pareciese que fuesen insuficientes, pues se siguen presentando un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género. En este sentido, es importante revisar cuáles son esas conductas que se normalizan y se naturalizan en la cotidianidad, reproduciendo un sinnúmero de actuaciones que agreden. El concepto de violencia por prejuicio debe ser entendido como esos actos que buscan causar daño, exclusión o muerte a una persona debido a esa percepción negativa que se tiene sobre su expresión o su identidad de género o por su orientación sexual o características sexuales. Estas violencias se basan en el rechazo a la persona por lo que es o por lo que representa y suelen tener justificación o complicidad social al ser vistas por la opinión pública como actuaciones cometidas legítimamente para castigar o corregir las conductas que transgreden esas normas tradicionales del género, entendidas como normales. Dentro de la vida universitaria también se evidencia la existencia de estas situaciones. Es por esta razón que todas las universidades han venido implementando políticas y protocolos de atención a violencias basadas en género, no solo en cumplimiento de la normativa nacional emanada por el Ministerio de Educación Nacional, la Corte Constitucional y la jurisprudencia, sino también por la presión de la misma movilización de las mujeres, de estudiantes, diversidades sexuales y de género frente al tema, quienes han denunciado de múltiples maneras además el feminicidio como acto contundente de manifestación de la violencia, situaciones de abuso sexual, de acoso sexual, de violencia laboral, institucional, física, simbólica, económica, política y una gran cantidad de discriminaciones, comentarios sexistas, humillaciones, amenazas, maltratos, insinuaciones, manipulación, entre otras, como aquellas manifestaciones de la violencia mucho más evidentes en nuestra sociedad. Aunque muchas veces consideramos irrisorio el hecho de realizar o secundar comentarios sexistas, debemos dejar de restarle importancia a las actitudes machistas y discriminatorias, las cuales subyacen a violencias más directas, justificando y legitimando socialmente su ocurrencia. Por todas estas razones, la Universidad Distrital se encuentra trabajando fuertemente durante los últimos años para generar condiciones para la eliminación de esas brechas de desigualdad, inequidad, discriminación y violencias hacia las mujeres, las diversidades sexuales y de género, impactando en la transformación de la cultura universitaria. Por esta misma razón, ha construido su política de género y diversidades sexuales como resultado de los procesos de movilización estudiantiles, docentes y trabajadores, además del accionar administrativo en armonía con los derroteros nacionales y bajo el liderazgo del Comité de Equidad de Géneros y Diversidades Sexuales. Esta política recientemente aprobada contempla 6 dimensiones importantes que fueron el fruto de la conversación con la comunidad universitaria. Por un lado encontramos el fortalecimiento institucional, por otro lado educación y comunicación para la transformación cultural, dignidad y equidad en el ambiente laboral, academia, currículo, investigación y extensión, también incorporando el enfoque de género en nuestras funciones misionales, participación y agenciamientos y por último UDE libre de violencias. Esta última es de gran importancia porque contempla el protocolo de prevención, atención y sanción de violencias basadas en género, violencia sexual por prejuicio,
Prejuicio y Discriminación de la Universidad Distrital, que cuenta con un enfoque de acción centrado en las víctimas, medidas de restauración y no repetición de las situaciones y esa ruta de atención integral con profesionales especializados en materia, dando lugar a procesos de denuncia de las situaciones de violencia que se puedan presentar. Como integrante de nuestra alma mater podrás contar con asesoría psicológica, jurídica y en salud especializada en materia, a la cual podrás acceder por medio de los canales establecidos para el conocimiento de cualquier caso. Por lo anterior, si en algún momento pasas por una situación que amenace tu dignidad o integridad en razón de tu género u orientación sexual o conoces de alguna, podrás activar la ruta dispuesta a través de los siguientes canales. A través del correo electrónico pbgbienestarud@udistrital.edu.co o a través del botón violeta en la página web del Centro de Bienestar Institucional de la Universidad por la opción Bienestar Te Escucha. Personas que integran el equipo de Derechos Humanos y Equidad de Género del Centro de Bienestar Institucional, las cuales podrás encontrar en cada una de las facultades y o sedes, o el personal de salud del Centro de Bienestar Institucional. También podrás activarlo a través de la Oficina de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano, quien remitirá el caso del Centro de Bienestar Institucional. Puedes acceder a más información a través del siguiente código QR.